Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en un tema que sin duda rige nuestras vidas: los hábitos. ¿Se han puesto a pensar cuántas de nuestras acciones son en realidad automáticas? Es increíble, ¿verdad? A veces parece que funcionan con piloto automático. Totalmente. Y por eso nos hemos sumergido en el libro El poder de los hábitos, de Charles Duhigg. Sí, bueno, en realidad, en algunos artículos que lo analizan. Un libro fascinante que nos revela la ciencia detrás de cómo se forman, y más importante aún, cómo podemos cambiarlos. Exacto. ¿Se imaginan? Hasta podemos entender cómo empresas como Target usan los hábitos para predecir embarazos, o cómo Febreze se triunfó conectando con nuestras rutinas de limpieza. Duhigg explica que todo se basa en un ciclo de 3 partes: la señal, la rutina y la recompensa. A ver, explícanos eso del ciclo. Me intriga. Imaginemos que la señal es como un disparador, ¿no? Le avisa al cerebro que es hora de la acción, esa acción es la rutina, ya sea física, mental o hasta emocional. Y la recompensa, bueno, es la consecuencia positiva que refuerza todo el ciclo. Entonces, si yo llego a casa después de un día largo y, sin pensarlo, enciendo el televisor. Exacto. Llegar a casa sería la señal. Encender la tele, la rutina y la recompensa. Esa sensación de relax y entretenimiento. Es que el cerebro es un maestro de la eficiencia, ¿verdad? Busca siempre el camino más fácil. Totalmente. Convertir acciones repetidas en rutinas le ahorra energía. Y la recompensa. Esa es la gasolina que mantiene todo funcionando. Es increíble cómo algo tan simple puede tener un impacto tan grande en nuestras vidas. Y hablando del cerebro, ¿cómo se forman exactamente los hábitos en esa maraña de neuronas? Duhigg menciona un caso fascinante, el de Eugene Polly. Este hombre, a pesar de perder la memoria, podía seguir realizando sus hábitos. Imagínate, eso nos demuestra que los hábitos se almacenan de forma diferente a los recuerdos. Es como si hubiera un disco duro aparte solo para los hábitos. En cierto modo, sí. La clave está en los ganglios basales, una estructura cerebral que podríamos llamar el piloto automático. Aprende y automatiza secuencias de acciones, así no tenemos que pensar en ellas conscientemente. O sea que cada vez que repetimos algo, reforzamos esa conexión en los ganglios basales. Exacto. Y aquí viene lo importante. Los hábitos nunca desaparecen del todo. Siempre están ahí, latentes, esperando la señal y la recompensa para volver a activarse. Entonces, por eso es tan difícil dejar los malos hábitos o crear nuevos. Es como luchar contra nuestro propio cerebro. Tienes razón. Pero, tranquilo, Duhigg nos da una herramienta poderosa: la regla de oro. Suena prometedor. ¿De qué se trata? La clave está en mantener la señal y la recompensa, pero cambiar la rutina. En vez de eliminar el hábito, lo ajustamos para conseguir el mismo resultado positivo. ¿Algún ejemplo para ilustrarlo? Claro. Tony Dungy, un entrenador de fútbol americano, usaba esta técnica con sus jugadores. Los enseñaba a reaccionar a señales específicas en el campo, cambiando sus rutinas para mejorar su rendimiento. O sea que en vez de cambiar todo de golpe, se enfocaba en modificar acciones concretas para lograr un mejor resultado. Exactamente. Y esto se puede aplicar a cualquier ámbito, incluso para superar una adicción. ¿En serio? ¿Cómo funcionaría en ese caso? Piensa en Alcohólicos Anónimos. Sus miembros reemplazan la rutina de beber por otras más sanas, como asistir a reuniones. Obtienen las mismas recompensas, comunidad y alivio del estrés, pero sin alcohol. Inteligente. Cambiar la acción sin renunciar a los beneficios. Exacto. Y hay un factor crucial: la creencia en uno mismo. Sin ella, es muy fácil caer en los viejos patrones. La fuerza de voluntad juega un papel importante, ¿no? Okay. Pero ¿no contradice esto la idea de que los hábitos son automáticos? Buena pregunta. Es cierto que los hábitos se activan automáticamente, pero la fuerza de voluntad nos permite decidir qué hábitos queremos cultivar. Es como un interruptor para tomar el control. Entonces no estamos a merced de nuestros hábitos. Podemos ejercer cierto control sobre ellos. Así es. Y hablando de control, Duhigg nos presenta los hábitos clave. Hábitos clave. ¿Qué los hace especiales? Son como pequeñas semillas que generan un efecto dominó, impactando otros hábitos y áreas de nuestra vida. Un pequeño cambio con grandes consecuencias. ¿Y tienes algún ejemplo de estos hábitos clave? Claro, el libro habla de Paul O'Neill, quien transformó la empresa Alcoa a enfocarse en la seguridad de los trabajadores como hábito clave. ¿En serio? ¿Y cómo algo tan simple pudo generar un cambio tan grande? Al priorizar la seguridad, O'Neill fomentó una cultura de comunicación y colaboración. Los empleados se sentían más valorados, lo que impulsó la innovación y la productividad. Es increíble cómo un pequeño cambio puede tener un impacto tan profundo. Y esto me lleva a preguntarme, ¿qué hábito clave podríamos cultivar nosotros para mejorar nuestras vidas? Esa es la pregunta del millón, y la respuesta es personal para cada uno. Pero el simple hecho de planteárnosla ya es un paso en la dirección correcta. Reflexionar sobre nuestros hábitos y cómo queremos que influyan en nuestras vidas. Totalmente de acuerdo. Es el primer paso para tomar las riendas. Y hablando de tomar las riendas, hablemos de la fuerza de voluntad. Me parece perfecto.
cómo podemos fortalecerla para tener mayor control sobre nuestros hábitos. Duhigg nos recuerda que la fuerza de voluntad es como un músculo. Se fortalece con la práctica. Convertir la disciplina en un hábito, esa es la clave. O sea, no se trata de tenerla o no, sino de entrenarla. Exactamente. El programa de capacitación de Starbucks, por ejemplo, se enfoca en eso y ha generado cambios positivos en la vida de muchos empleados, como Travis Leach. Es interesante ver cómo una empresa puede fomentar el desarrollo personal a través del entrenamiento de la fuerza de voluntad. Sin duda. Y no solo son ejemplos, hay estudios que lo demuestran. Los experimentos de Mark Muraven, un psicólogo, prueban que la fuerza de voluntad se puede aprender con el tiempo. Qué alentador. Todos tenemos el potencial de fortalecerla. Y ahora me gustaría tocar un tema un poco controvertido: el marketing y los hábitos. Ah, sí. Las empresas son expertas en usar el ciclo del hábito para influir en nuestras compras. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de cómo lo hacen? Claro, el libro menciona a Claude C. Hopkins, un publicista que popularizó el cepillado de dientes creando un ciclo alrededor de él. La señal era la sensación de suciedad, la rutina al cepillado y la recompensa una boca limpia. Es increíble cómo una simple campaña puede crear un hábito tan arraigado. Y no solo eso, Febreze, el ambientador se convirtió en un éxito al posicionarse como la recompensa tras la limpieza. La gente asocia su aroma a un hogar limpio y lo desean. Efectivo, pero un poco preocupante, ¿no? Usar el conocimiento sobre nuestro cerebro para manipularnos. Sin duda, este tema plantea cuestiones éticas sobre la responsabilidad de las empresas. Pero eso es tema para otra inmersión. De acuerdo, lo dejaremos para otro día. Lo que sí queda claro es que los hábitos son una herramienta poderosa que puede usarse para bien o para mal. Exacto. La clave está en comprender cómo funcionan para tomar el control y moldear nuestras vidas. Seguimos explorando el poder de los hábitos. En la primera parte, vimos cómo funcionan en nuestro cerebro y cómo podemos cambiarlos con la regla de oro. Sí. Aprendimos a modificar las rutinas para conseguir las mismas recompensas, pero de forma más sana y productiva. Ahora, me encantaría adentrarnos en los hábitos sociales. ¿Cómo pueden estos impulsar cambios a gran escala? Un tema apasionante. Duhigg argumenta que los cambios sociales a menudo se basan en la creación de nuevos hábitos colectivos. Siempre me ha fascinado cómo los movimientos sociales logran transformar sociedades enteras. ¿Algún ejemplo concreto de cómo funcionan estos hábitos colectivos? Claro, el libro analiza el boicot a los autobuses de Montgomery en 1955, un evento clave en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Un momento histórico que sin duda marcó un antes y un después. ¿Qué papel jugaron los hábitos en este movimiento? Duhigg destaca la importancia de las conexiones sociales y las rutinas compartidas. Rosa Parks, la mujer que se negó a ceder su asiento, tenía una amplia red de apoyo. Amigos, conocidos, todos la respaldaron. O sea que su acto individual se amplificó gracias a su red social. Exactamente. Y la comunidad negra de Montgomery se mantuvo unida durante el boicot gracias a la presión social y a nuevas rutinas. Compartir autos para ir al trabajo o a la iglesia, por ejemplo. Entonces, el boicot no fue solo un acto de protesta individual, sino un esfuerzo colectivo basado en hábitos sociales. Fascinante. Exacto. Y esto nos lleva a un punto importante. Los hábitos son contagiosos. Cuando algunos cambian sus rutinas, otros los imitan. Y a veces transforman la sociedad. Es una idea poderosa. Hablando de cambios sociales, ¿qué papel juega el liderazgo en la creación de estos hábitos colectivos? El libro menciona al Dr. Martin Luther King Jr. No solo era un gran orador, sino un maestro en la creación de nuevos hábitos sociales. Entiendo. ¿Cómo lo hacía? King inspiraba a la gente a adoptar nuevas rutinas y valores, como la protesta no violenta o el amor al enemigo, ideas que se difundieron rápidamente gracias a las marchas, discursos y acciones coordinadas. O sea que King no solo luchaba contra la segregación, sino que construía una nueva cultura basada en hábitos más justos e igualitarios. Así es. Y esta transformación cultural a través de los hábitos va más allá de los movimientos sociales. El libro también habla de Rick Warren, un pastor que construyó una mega iglesia adaptándose a los hábitos cambiantes de la sociedad. Me intriga. ¿Cómo lo logró? Warren se dio cuenta de que la gente buscaba nuevas formas de conectar con la espiritualidad. Un mundo individualista que necesita comunidad, creó una iglesia con servicios modernos, grupos de apoyo y actividades para familias. Adaptó las rutinas a las necesidades actuales. Innovador. Entender las necesidades y adaptar las rutinas para satisfacerlas. Ahora bien, toda esta conversación me lleva a una pregunta. ¿Somos responsables de nuestros hábitos? Complejo. Duhigg presenta 2 casos legales que ilustran esta complejidad. Cuéntame más sobre esos casos. Me interesa. Por un lado, Angie Bachman, una ama de casa con adicción al juego que arruinó a su familia. Un caso trágico donde los malos hábitos tuvieron consecuencias devastadoras. Exacto. Y por otro, Brian Thomas, sonámbulo,
que mató accidentalmente a su esposa durante una pesadilla. Un caso lamentable, pero con un matiz importante, el sonambulismo. Sí. La pregunta era si estas personas eran responsables, a pesar de que sus hábitos, la adicción y el sonambulismo influyeron en sus acciones. Entiendo. Una cuestión ética compleja. ¿Cuál fue el veredicto? El tribunal dictaminó que Bachman era responsable, era consciente de su adicción y podía buscar ayuda. Tenía cierto control sobre sus hábitos. Interesante, Ika. Fue declarado inocente. Su acto fue involuntario, producto de una condición médica. No tenía control consciente. Entonces, la conclusión es que a veces somos responsables y a veces no. Duhigg argumenta que, aunque los hábitos no son decisiones totalmente conscientes, podemos controlarlos si los entendemos y actuamos para modificarlos. No somos esclavos, sino arquitectos de nuestras vidas. Un mensaje de esperanza. No estamos condenados por nuestros hábitos, podemos liberarnos. Exacto. La idea central del libro. El poder de los hábitos está en nuestra capacidad de entenderlos, modificarlos y usarlos para construir la vida que deseamos. De vuelta a la inmersión. Hemos explorado cómo funcionan los hábitos, cómo cambiarlos y hasta cómo influyen en la sociedad. Cierto. Desde Target prediciendo embarazos hasta el movimiento por los derechos civiles impulsado por nuevos hábitos colectivos. Exacto. Los hábitos están en todas partes. En esta última parte, me gustaría recapitular las ideas claves y ver cómo aplicar este conocimiento a nuestras vidas. Me parece perfecto. Con tanta información, un buen resumen siempre ayuda a consolidar lo aprendido. ¿Por dónde quieres empezar? Empecemos por lo básico. Señal, rutina, recompensa. La base para entender cómo funcionan. La señal es el detonante, la rutina la acción y la recompensa. Bueno, la recompensa lo refuerza todo. Exacto. Y con eso en mente podemos usar la regla de oro para cambiarlos. Misma señal, misma recompensa, pero cambiamos la rutina. Modificamos el cómo, pero no el por qué. Y no olvidemos la importancia de la autoconfianza. Sin creer en nosotros mismos, es difícil romper con los viejos patrones y crear nuevos hábitos. Totalmente de acuerdo. La creencia es fundamental para cualquier cambio. Y aquí es donde entra la fuerza de voluntad. Claro, fuerza de voluntad. Como un músculo, hay que entrenarla. Podemos convertir la disciplina en un hábito y así alcanzar nuestras metas será más fácil. Precisamente. Y hablando de metas, los hábitos claves son poderosos para lograr cambios importantes. Pequeñas acciones que generan un efecto dominó. Como Polo Neal y Alcoa, ¿no? Un solo hábito clave transformó una empresa entera. Imagínate lo que puede hacer en nuestra vida. Exacto. Es inspirador pensar en el potencial que tenemos para generar cambios positivos con nuestros hábitos. Y no olvidemos el impacto social. El boicot a los autobuses de Montgomery, por ejemplo, se basó en nuevas rutinas y valores compartidos. Es fascinante cómo los hábitos sociales pueden ser tan contagiosos. Si un grupo cambia, otros lo imitan, y eso genera un cambio a gran escala. Sin duda. Y el liderazgo es clave en este proceso. Líderes como Martin Luther King Jr. inspiran a la gente a adoptar nuevos hábitos y valores, y eso transforma sociedades. Ahora, una pregunta que me ronda la cabeza. Somos responsables de nuestros hábitos. Los casos de Angie Bachman y Brian Thomas nos muestran lo complejo del tema. Son casos que nos hacen reflexionar sobre los límites de nuestra responsabilidad. La adicción al juego, aunque grave, se considera que la persona tiene cierto control. Y el sonambulismo, al ser una condición médica, exime al individuo. ¿Y dónde está la línea? ¿Cuándo somos responsables y cuándo no? Duhigg argumenta que, aunque los hábitos no son decisiones totalmente conscientes, si los entendemos, podemos controlarlos. No somos esclavos, sino arquitectos de nuestras vidas. Un mensaje poderoso. No estamos condenados por nuestros hábitos, podemos liberarnos. Y ahora la pregunta del millón. ¿Cómo aplicamos todo esto en nuestro día a día? Buena pregunta. Aquí te van algunas ideas. Primero, identifica qué hábitos quieres cambiar. Observa tus rutinas, las señales que las activan y las recompensas. Como una auditoría de nuestros propios hábitos. Exacto. Y luego, usa la regla de oro. Modifica la rutina. Experimenta hasta encontrar una acción que te dé la misma recompensa, pero de forma más sana y productiva. Y por supuesto, confianza. Creer en que podemos cambiar y celebrar cada pequeño logro en el camino. La perseverancia es clave. Cambiar hábitos no es fácil, pero vale la pena. Y recuerda, no estás solo. Busca apoyo en amigos, familiares o grupos. Y no olvidemos los hábitos clave. Esas pequeñas acciones con gran impacto. Un pequeño cambio puede hacer una gran diferencia. Y por último, rodéate de gente que te inspire. Los buenos hábitos son contagiosos, aprovecha eso. Gran consejo. Comprender el poder de los hábitos nos da la libertad de moldear nuestras vidas y crear un futuro mejor, para nosotros y para la sociedad. Sí. Y con esto termina nuestra inmersión en el mundo de los hábitos. Espero que les haya gustado y que puedan aplicar lo aprendido. Hasta la próxima.